Bueno, yo empezaría a leer de a poquito, despacito, mientras las demás van recibiendo los mensajes. Voy empezando de a poquito. Em, Hoy voy a leer los capítulos 42, 43 y 44. Em, Empiezo con el 42. Ya somos varias. Bueno, el 42 con todo mi cariño. Brianna estaba temblando. No había dejado de temblar desde que Menzies se había marchado. Algo distraída, extendió una mano con los dedos separados y la observó vibrar como si fuera un diapasón. Luego, molesta, cerró la mano y descargó un puñetazo en la palma de la otra. Un puñetazo y otro, con los dientes apretados por la rabia hasta que tuvo que parar. Estaba casi sin aliento y notaba un cosquilleo en la palma. Vale, dijo en voz baja, con los dientes aún apretados. Vale. La bruma roja se había disipado como una nube y había dejado al descubierto un montón de pensamientos gélidos. Tenemos que marcharnos. ¿A dónde y cuándo? Y el más gélido de todos, ¿qué pasa con Roger? Estaba sentada en el estudio. El revestimiento de madera de las paredes resplandecía con delicadeza a la luz de las velas. El estudio disponía de una estupenda lámpara de lectura, así como de una luz en el techo, pero Brianna había preferido encender la vela grande. A Roger le gustaba encenderla cuando escribía de noche, cuando anotaba los poemas o las canciones que había memorizado, para lo cual utilizaba a veces una pluma de ganso. Decía que lo ayudaba a recordar las palabras, que le llevaba el eco del momento en que se las había aprendido. El olor de la cera caliente le llevó a Brianna el eco de Roger. Si cerraba los ojos le parecía oírlo, tarareando para sus adentros mientras trabajaba, deteniéndose de vez en cuando para toser y aclararse la garganta lastimada. Pasó con gesto suave los dedos sobre el escritorio de madera, tratando de evocar el roce de la cicatriz de la cuerda en su garganta, para luego acariciarle la nuca con una mano, enterrar los dedos en su grueso y cálido pelo negro y ocultar el rostro en su pecho. Empezó a temblar de nuevo, esta vez sollozando. Cerró de nuevo el puño, pero se limitó a respirar hondo hasta que se le pasó. Así no vamos bien, dijo en voz alta. Sorbió por la nariz y tras encender la luz apagó la vela. Luego cogió una hoja de papel y un bolígrafo. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano y después dobló cuidadosamente la carta. ¿Un sobre? No. En el caso de que alguien la encontrara, un sobre no le impediría leerla. Le dio la vuelta a la carta doblada, sorbiendo por la nariz, y escribió Roger con su mejor caligrafía de colegio de monjas. Buscó un pañuelo de papel en el bolsillo y se sonó la nariz mientras experimentaba la vaga sensación de que tendría que hacer algo más solemne con la carta, aparte de ponerla en la chimenea y acercarle una cerilla para que el viento del norte se la llevara, como sus padres hacían con las cartas que de niña escribía a Santa Claus. No se le ocurrió nada. Dado su estado de ánimo de esos momentos, incluso le pareció reconfortante que Santa Claus siempre hubiera pasado por su casa. Abrió el cajón grande y estaba tanteando al fondo en busca del pestillo que abría el compartimiento secreto cuando se le ocurrió otra idea. Cerró de golpe el cajón grande y abrió de un tirón el cajón ancho y poco profundo del centro, donde guardaba bolígrafos, clips sujetapapeles y gomas elásticas, más una barra de labios que alguna invitada se había dejado en el tocador de abajo. Era de un tono rosa, pero rosa oscuro, y le dio igual que no pegara mucho con el color de su pelo. Se lo aplicó rápidamente sin mirarse al espejo y luego apoyó con delicadeza los labios sobre la palabra Roger. Te quiero, susurró. Rozó el beso rosa con la yema de un dedo, luego abrió de nuevo el cajón grande y accionó el dispositivo que abría el compartimiento oculto. No era exactamente un cajón secreto, sino un espacio disimulado en el lateral del escritorio, un panel corredizo tras el cual se ocultaba un hueco de unos 15 centímetros por 20. Cuando Roger lo había descubierto, había encontrado dentro 3 sellos con la efigie de la reina Victoria.
Por desgracia, ninguno de ellos era un valioso penique negro, sino sellos de correos normales y corrientes de finales de la época victoriana. También había encontrado un delicado mechón de pelo rubio, desteñido por el paso del tiempo, atado con hilo blanco y un trocito de brezo. Habían dejado allí los sellos, quién sabía, tal vez si fueran valiosos cuando la siguiente generación heredara el escritorio, pero Brianna había guardado el mechón de pelo entre las páginas de su Biblia. Cada vez que lo encontraba, rezaba una oración por el niño o niña y sus padres. La carta entró sin problemas en el escondite del viejo escritorio. Momento de pánico. ¿Tendría que haber añadido mechones de pelo de los niños? No, pensó con vehemencia, no seas morbosa, sentimental, vale. Morbosa, no. Por favor, señor, que podamos volver a estar todos juntos, susurró mientras ahuyentaba sus temores. Luego cerró los ojos y corrió el panel hasta oír un discreto chasquido. Si no hubiera abierto los ojos justo cuando retiraba la mano, no lo habría visto nunca. Era la punta de algo que colgaba al fondo del cajón grande apenas visible. Metió la mano y encontró un sobre al fondo, pegado con celo a la parte inferior del escritorio. El adhesivo del celo se había secado con el tiempo y probablemente se había despegado del todo cuando ella había cerrado de golpe el cajón momentos antes. Hola, Pato. Hola, Clau. Queridísima Dia-Di, o Dia-Dai, acabas de dejarme después de la maravillosa tarde que hemos pasado entre las palomas de arcilla. Todavía me resuenan los oídos. Siempre que vamos a disparar, me siento dividido entre un inmenso orgullo por tu habilidad, la envidia que me inspira y el miedo de que en algún momento la necesites. Qué extraña sensación me produce escribir esto. Sé que acabarás por enterarte de quién y tal vez de qué eres, pero no tengo ni idea de cómo llegarás a saberlo. Estoy a punto de revelarte a ti misma o lo sabrás ya cuando encuentres esta carta. Si tenemos suerte, tal vez pueda contártelo en persona cuando seas un poco mayor. Y si tenemos mucha suerte, no pasará nada. Pero no me atrevo a poner en riesgo tu vida por una simple esperanza y aún no eres lo bastante mayor como para que te lo cuente. Lo siento, cariño, esto es terriblemente melodramático. Y lo último que quisiera es alarmarte. Tengo toda la confianza del mundo en ti, pero soy tu padre y, por tanto, me invade el mismo temor que aflige a todo padre, el miedo de que a su retoño le ocurra algo espantoso e imprevisible y que no esté en su mano protegerlo. ¿Qué coño significa esto, papá?, dijo Brianna mientras se frotaba con fuerza la nuca para aliviar el cosquilleo que había empezado a sentir. Los hombres que han sobrevivido a una guerra no suelen hablar de ello, excepto con otros soldados. Los hombres que integran mi sector del servicio especial no hablan con nadie y no solo por la ley de secretos oficiales. Pero el silencio corroe el alma. Tenía que hablar con alguien y mi viejo amigo Reggie Wakefield se convirtió en mi confesor. Me refiero al reverendo Reginald Wakefield, párroco de la Iglesia de Escocia que vive en Inverness. Si estás leyendo esta carta, lo más probable es que yo esté muerto. Si Reggie aún vive y tú eres mayor de edad, ve a verlo. Le he dado permiso para contarte todo lo que sabe cuando llegue ese momento. ¿Mayor de edad? Trató de calcular cuándo se había escrito aquella carta. Palomas de arcilla, Shermans, el campo de tiro donde él le había enseñado a utilizar una escopeta. La escopeta se la habían regalado por su 15º cumpleaños y su padre había muerto poco después de que ella cumpliera los 17. El servicio especial no tiene nada que ver con esto, directamente al menos, así que no hace falta que busques información por ese lado. Lo menciono porque ahí fue donde aprendí, hola Silvia, qué aspecto tiene una conspiración. También conocí a numerosas personas en la guerra, muchas de ellas en puestos elevados y muchas de ellas extranjeras. Ambas cosas se solapan más de lo deseable. ¿Por qué cuesta tanto decirlo? Si yo estoy muerto, probablemente tu madre ya te habrá contado la historia de tu nacimiento. Me prometió que jamás hablaría de esa cuestión mientras yo viviera y estoy seguro de que ha cumplido su palabra. Pero si ya estoy muerto, tal vez ella... Perdóname, cariño, es muy difícil de decir porque amo a tu madre y te amo a ti. Y para mí siempre serás mi hija, aunque te engendrara otro hombre.
Ya está, ya lo he dicho. Al verlo aquí, negro sobre blanco, me entran ganas de romper este papel en pedazos y quemarlos, pero no lo haré. Tienes que saberlo. Poco después de que terminara la guerra, tu madre y yo vinimos a Escocia, una especie de segunda luna de miel. Tu madre salió una tarde a recoger flores y no regresó nunca. La busqué, todo el mundo la buscó durante meses, pero no encontramos ni rastro de ella y finalmente la policía cerró el caso. Bueno, en realidad no dejaron de sospechar, malditos ellos, que yo la había asesinado, pero supongo que se cansaron de hostigarme. Yo había empezado a rehacer mi vida, ya me había hecho a la idea de irme, tal vez de abandonar Gran Bretaña, cuando tu madre volvió. 3 años después de haber desaparecido, apareció de nuevo en las tierras altas, sucia, muerta de hambre, apaleada y embarazada. Embarazada, dijo, de un jacobita escocés de 1743 llamado James Fraser. No voy a entrar en detalles acerca de todo lo que nos dijimos, fue hace mucho tiempo y ya no importa, excepto por el hecho de que si tu madre estaba contando la verdad y realmente viajó al pasado, entonces es posible que tú también tengas esa capacidad, aunque espero que no sea así. Pero bueno, si fuera así, Dios, no puedo creer que esté escribiendo todo esto en serio. Pero te miro, cariño, veo el sol reflejado en tu pelo rojizo y lo veo a él, no puedo negarlo. Bueno, llevó mucho tiempo, mucho tiempo, pero tu madre nunca alteró su historia y si bien más tarde dejamos de hablar de ello, resultó obvio que no estaba mentalmente trastornada, lo cual yo había supuesto al principio, como es lógico. Y empecé a buscarlo. Me veo obligado a hacer un breve inciso. Perdóname, supongo que no habrás oído hablar del Braham Sear. Aunque era un nombre muy pintoresco, si es que existió en realidad, claro, me temo que no es muy conocido fuera de los círculos de personas que sienten un interés por los aspectos más extravagantes de la historia escocesa. Reggie, sin embargo, es un hombre de una curiosidad inmensa, que posee además unos conocimientos inmensos y se sentía fascinado por el Braham Sear, un tal Kenneth Mackenzie que vivió en el siglo XVII, probablemente, y que realizó un montón de profecías sobre esto y lo otro, en ocasiones a instancias del conde de Seaforth. Como es natural, las únicas profecías de este hombre que se conocen son las que se cumplieron. Vaticinó, por ejemplo, que cuando hubiera 5 puentes sobre el río, el mundo se vería sumido en el caos. En agosto de 1939 se abrió el 5.º puente sobre el río Ness y en septiembre de ese año Hitler invadió Polonia. Caos más que suficiente para cualquiera. El Braham Sear tuvo un final humillante, como suele ocurrir con los profetas. Recuérdalo, cariño, por favor. Y murió quemado en un barril de alquitrán revestido de pinchos por dentro. Parece que fue una orden de Lady Seaforth, a quien el Braham Sear había profetizado sin la menor prudencia que su esposo tendría aventurillas con varias mujeres cuando viajara a París. Y en mi opinión, esa profecía sí se cumplió. Entre sus profecías menos conocidas, sin embargo, figuraba una llamada la profecía de Fraser. No se sabe mucho de ese tema y lo que se sabe es vago y confuso, como suele ocurrir en las profecías. Diga lo que diga el Nuevo Testamento. La única frase relevante es, creo, esta. El último en el linaje de los Lovat gobernará Escocia. Ahora haz una pausa, cariño, y echa un vistazo al papel adjunto. Aturdida y aturullada por la impresión, a Brianna se le cayeron todos los papeles al suelo y tuvo que recogerlos. No le costó comprender a qué papel se refería su padre. Era una hoja más fina, una fotocopia de un organigrama escrito a mano. Parecía una especie de árbol genealógico con una caligrafía que no era la suya. Sí, bueno, esta inquietante información llegó a mis manos a través de Reggie, quien a su vez la había obtenido de la esposa de un tal Stuart Lachlan. Lachlan había muerto de repente. Stuart Lachlan. Lachlan había muerto de repente y cuando su esposa estaba ordenando el escritorio, encontró esto y decidió entregárselo a Reggie, pues sabía que él y su difunto esposo compartían el interés por la historia y por la familia Lovat, que eran oriundos de Inverness. La casa del clan se encuentra en Beaulieu. Reggie, como es lógico, reconoció los nombres.
Imagino que no sabes gran cosa de la aristocracia escocesa, pero yo conocí a Simon Lovat, es decir, a Lord Lovat, en la guerra. Primero estuvo en los comandos, luego en las fuerzas especiales. No éramos amigos íntimos, pero nos conocíamos por encima, como en los negocios podría decirse. ¿Qué negocios?, preguntó Brianna en voz alta con cierto recelo. ¿Suyos o tuyos? Imaginó el rostro de su padre con aquella sonrisa medio oculta en las comisuras de los labios, escondiendo algo, pero dejando entrever al mismo tiempo que ese algo estaba allí. Los Fraser de Lovat tienen una línea sucesoria bastante sencilla hasta que llegamos a Simon el Viejo. Bueno, todos se llaman Simon. El viejo zorro, que fue ejecutado por traición después del levantamiento jacobita, el del 45. Hablo bastante de él en mi libro acerca de los jacobitas. No sé si llegarás a leerlo algún día, pero ahí está por si sientes curiosidad. Por si siento curiosidad, murmuró. Ja. Brianna percibió una clara, aunque silenciosa, nota de acusación y apretó los labios, tan irritada por el hecho de no haber leído los libros de su padre como por el hecho de que él mencionara ese detalle. Simon fue uno de los Lovat más pintorescos en varios sentidos. Tuvo 3 esposas, pero no era precisamente célebre por su fidelidad. Tuvo unos cuantos hijos legítimos y Dios sabe cuántos ilegítimos, aunque acabó reconociendo a 2 de ellos. Su heredero era Simon el Joven, conocido como el Joven Zorro. Simon el Joven sobrevivió al levantamiento, aunque derrotado y despojado de sus propiedades. Con el tiempo las recuperó casi en su totalidad a través de los tribunales, pero dedicó a esa lucha buena parte de su larga vida. Se encasó, aunque ya a una edad avanzada, y no tuvo hijos. Su hermano pequeño, Archibald, se convirtió en el heredero, pero también murió sin hijos. Así que Archibald fue el último en el linaje de los Lovat. Hay una línea directa que desciende desde él hasta el Fraser de Lovat, que podría haber sido coetáneo del Braham Sear, pero obviamente no era el gobernante escocés profetizado. Y sin embargo, ya ves el organigrama. Quien lo dibujó ha incluido, además de a Simon el Joven y a su hermano, a los 2 hijos ilegítimos de Simon el Viejo, Alexander y Brian, nacidos de madres distintas. Alexander fue ordenado sacerdote y se convirtió en abad de un monasterio en Francia. No tuvo hijos conocidos, pero Brianna notó el regusto de la bilis y creyó que iba a vomitar. Pero Brian cerró los ojos por instinto, aunque en el fondo daba igual. El organigrama parecía grabado a fuego en la cara interna de sus párpados. Brianna se puso en pie, empujó la silla hacia atrás con un chirrido y salió tambaleándose al pasillo. Notaba en los oídos el atronador latido del corazón. Tragó saliva varias veces. Luego fue al recibidor y cogió la escopeta oculta tras el perchero de los abrigos. Se sintió un poco mejor cuando la tuvo en la mano. No es correcto. No se dio cuenta de que estaba hablando en voz alta y su propia voz la sorprendió. Simon Lovat, el viejo zorro Alexander, Brian, Ellen Mackenzie Simon Lovat, quien fuera bastardo, 1691-1729, zorro joven, 1691-1740, James Alexander, Claire Beauchamp, Frank Randall, 1721-1918, Brianna Ellen Randall, entre paréntesis Fraser, 1948. No es correcto, repitió esta vez en voz baja, pero con vehemencia. Algunas personas no aparecen, y la tía Jenny tuvo 6 hijos. ¿Qué pasa con ellos? Iba de una punta a otra del pasillo con la escopeta en la mano, moviendo el cañón a uno y otro lado como si esperaba que Rob Cameron u otra persona, esa idea le hizo estremecerse, saliera de repente del salón o de la cocina o bajara deslizándose por la barandilla. Nada más pensarlo, miró escaleras arriba. Había dejado encendidas todas las luces al bajar después de haber acostado a los niños, pero el descansillo estaba desierto y arriba no se oía ningún ruido. Algo más tranquila, inspeccionó a fondo la planta baja y comprobó todas las puertas y ventanas. Y el agujero del cura, cuya oscuridad vacía le devolvió una mirada burlona. Jem y Mandy estaban bien. Sabía que estaban bien,
pero aún así subió a la planta de arriba sin hacer ruido y se quedó largo rato junto a sus camas, contemplando en sus rostros el tenue resplendor de la luz quitamiedos de Blancanieves. El reloj de pie de la planta baja dio la hora y luego se oyó un único dong. Brianna respiró hondo y bajó a leer el resto de la carta de su padre. La actual línea de Fraser de Lovat desciende de una rama colateral. Supuestamente, la profecía de Fraser no se refiere a ninguno de ellos, aunque esa línea está repleta de herederos. No sé quién dibujó ese organigrama, pero me propongo descubrirlo. Esta carta es por si acaso no lo consigo, por si acaso un montón de cosas. Una de esas cosas es la posibilidad de que la historia de tu madre sea cierta. A mí aún me cuesta leerla cuando me despierto por la mañana a su lado, A mí aún me cuesta creerla cuando me despierto por la mañana a su lado y todo parece tan normal. Pero por las noches, cuando estoy a solas con los documentos, bueno, ¿por qué no admitirlo? Encontré el registro de su matrimonio. James Alexander Malcolm Mackenzie Fraser y Claire Elizabeth Beauchamp. No sé si darle las gracias o enfadarme con ella por no haber utilizado mi apellido al casarse. Perdóname, estoy divagando. Es difícil dejar los sentimientos a un lado, pero lo intentaré. Básicamente, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Si de verdad puedes viajar al pasado y regresar, es una persona de gran interés para mucha gente, por diversos motivos. Si alguien en el sombrío reino del gobierno se convence, ni que sea a medias de que eres lo que podría ser, te vigilarán y con toda probabilidad se te acercarán. En siglos anteriores, el gobierno británico obligaba a los hombres a ponerse a su servicio y lo sigue haciendo, aunque de forma menos evidente. Es una posibilidad muy remota, pero real, y debo mencionarla. También existen varios grupos privados que podrían tener un profundo interés en ti por ese motivo. Y como es obvio, hay alguien que te ha descubierto y te está vigilando. El organigrama que muestra la línea de la que desciendes, con fechas incluidas, apunta en ese sentido. Y también hace pensar que el interés de esa persona o personas puede tener algo que ver con la profecía de Fraser. ¿Qué podría resultarle más fascinante a esa persona que la idea de alguien que es el último en el linaje de los Lovat y además puede viajar en el tiempo? Esa clase de personas, las conozco muy bien, creen de manera indefectible en todo tipo de poderes místicos y nada podría atraerlas más que la convicción de que tú posees esa clase de poder. Por lo general se trata de personas inofensivas, pero pueden resultar muy peligrosas ciertamente. Si llego a descubrir quién dibujó este organigrama, lo interrogaré y haré todo lo que esté en mis manos para neutralizar cualquier posible amenaza dirigida a ti. Pero como te he dicho, reconozco una conspiración cuando la veo. Los chalados de esta clase suelen preferir la compañía y podría ser que se me escapase alguno. Neutralizarlos, murmuró. El frío que notaba en las manos se le fue extendiendo por los brazos y el pecho hasta cristalizar en torno a su corazón. No tenía la menor duda de lo que su padre había querido decir, a pesar del término deliberadamente inocuo que había elegido. ¿Habría encontrado a esa persona o personas? No te acerques, repito, no te acerques para nada al servicio especial ni a nadie relacionado con él. En el mejor de los casos, te considerarían chiflada. Pero si de verdad eres lo que podría ser, las últimas personas que deben saberlo son los tontorrones, como se nos conocía durante la guerra. Y si se da el peor de los casos, es decir, que seas capaz de hacerlo, entonces el pasado puede ser tu mejor vía de escape. No tengo ni idea de cómo funciona, ni tampoco tu madre, o eso dice al menos. Espero haberte proporcionado algunas herramientas de ayuda si es que las necesitas algún día. Y luego está él. Tu madre dice que Fraser la mandó de nuevo junto a mí porque sabía que yo podía protegerla y protegerte a ti. Tu madre estaba convencida de que él había muerto inmediatamente después. Pero no es así. Lo busqué y lo encontré. Y, como hizo él antes, tal vez yo te envié de vuelta al pasado porque sé, igual que sabía él acerca de mí, que daría su vida por protegerte. Te querré siempre, Brianna, y sé de quién eres la verdadera hija.
Con todo mi cariño, papá. Capítulo 43, aparición. Hola, Marcela. El distrito de Loch Haver, según la Compañía Hidroeléctrica del Norte de Escocia, de acuerdo con la interpretación de Brianna, es un territorio elevado y glacial. Eso quiere decir que sube y baja mucho, le explicó Roger a Buck mientras abrían paso por lo que ellos creían que formaba parte del bosque Loch Hale en busca de la orilla del lago Logie. No me digas, dijo Buck, echando un funesto vistazo por encima del hombro a la lejana mole que era el Ben Nevis, pues no me había dado cuenta. Anímate, ahora viene un buen trecho en bajada, y con este frío los mosquitos están muertos. Piensa en las cosas buenas, hombre. Roger se sentía inexplicablemente contento esa mañana, aunque tal vez fuera tan solo porque caminaba cuesta abajo tras una agotadora semana peinando las tierras del clan de los Cameron, una apabullante red de glaciares, lagunas de montaña, morrenas y Munros, esas montañas engañosas de cumbre redondeada y atroces laderas. Gracias a Dios que en esas cimas no vivía nadie. Y tal vez porque, si bien no habían encontrado ni rastro de Jem, en sí mismo era una especie de avance. En general, los Cameron se habían mostrado muy hospitalarios tras la sorpresa inicial y habían tenido la fortuna de dar con un arrendatario de Lochiel, el jefe del clan, que había enviado un hombre al castillo de Thor en busca de noticias. Al día siguiente les había llegado la respuesta. Ni rastro de desconocidos que encajaran con la descripción de Cameron, aunque en realidad Rob se parecía por lo menos a la mitad de las personas que Roger había conocido a lo largo de los últimos días, ni con la de Jem, bastante más llamativa. Habían regresado bordeado el lago Arkaig, que era el camino más rápido para alguien que viajara desde el Great Glen y quisiera dirigirse al océano. Pero tampoco sabía de nadie que hubiera alquilado o robado un bote, de modo que Roger empezaba a creer que a lo mejor Cameron no había buscado refugio ni ayuda en los antepasados de su clan, lo cual el general le producía alivio. Con que las cosas buenas, Buck se pasó una mano por la cara. Lo mismo que Roger, llevaba una semana sin afeitarse, estaba sucio y tenía los ojos muy rojos. Se rascó la barbilla con gesto pensativo. Sí, bueno, anoche un zorro se cagó a mi lado, pero esta mañana no he pisado la mierda. Supongo que está bien para empezar, ¿no? El día y la noche siguiente, sin embargo, hicieron perder a Roger parte de su optimismo. Llovió sin cesar y tuvieron que pasar la noche bajo una pila de lechos medio secos a orillas de una laguna negra. Al amanecer se despertaron, helados y empapados por la humedad, entre los gritos de chorlitejos y caradrinos. Roger titubeó unos instantes cuando pasaron por el lugar donde tendrían que haberse desviado para ir a Cranesmuir, pues ansiaba con todas sus fuerzas hablar de nuevo con el doctor McEwan. Se llevó la mano a la garganta y se acarició la cicatriz con el pulgar. Quizá, había dicho el curandero, sí, quizá, pero McEwan no podía ayudarlos a buscar a Jem, de modo que la visita tendría que esperar. Aún así, se le encogió el corazón cuando cruzaron el paso y vieron Lallybroch ahí abajo. Le producía una sensación agridulce pensar que volvía a casa al regresar a un hogar que en realidad no era suyo y que tal vez no volviera a hacerlo nunca. Pero al menos le ofrecía refugio y socorro, aunque solo fuera temporalmente, y una promesa de esperanza, por lo menos en esos últimos minutos antes de llegar a la puerta. «Ah, es usted». Fue Jenny Fraser quien les abrió. Su mirada cautelosa se transformó de inmediato en una de afable bienvenida. Roger oyó que Buck, atrás de él, expresaba su admiración con un discreto silbido al ver a Jenny y, a pesar de su determinación de no tener grandes expectativas, él también se sintió más animado. «Esta debe ser su pariente, ¿no?», dijo Jenny, saludando a Buck con una reverencia. «Bienvenido, señor, pasen. Voy a llamar a Taggy para que se encargue de los caballos». Giró sobre los talones en un remolino de enaguas y delantal blanco y les hizo una seña para que la siguieran.
Papá está en el gabinete, dijo por encima del hombro mientras se dirigía a la cocina. Tiene algo para usted. Señor Mackenzie, y supongo que usted también es el señor Mackenzie, dijo Brian Fraser, quien en ese momento salía del estudio. Sonrió y le tendió una mano a Buck. Roger se dio cuenta de que estaba observando muy atentamente a Buck con sus oscuras cejas algo fruncidas. No era una expresión reprobatoria, sino más bien de sorpresa, como si ya hubiera visto antes a Buck y estuviera tratando de recordar dónde. Roger sabía exactamente dónde, por lo que sintió de nuevo el peculiar escalofrío que había sentido al conocer a Dougal Mackenzie. El parecido entre padre e hijo no era asombroso. A simple vista, tenían la piel de un tono distinto y, en opinión de Roger, Buck había heredado la mayoría de los rasgos de su madre, pero guardaban una vaga semejanza, sobre todo en la actitud. Los dos eran petulantes y estaban muy seguros de su encanto, algo que no les hacía parecer menos encantadores. Buck estaba sonriendo, saludando con las cortesías de rigor, haciendo comentarios amables sobre la casa y la finca. La sorpresa desapareció de la mirada de Brian, quien los invitó a sentarse y desde el pasillo dio órdenes a la cocina de que les llevaran algo de comer y beber. Bueno, dijo Brian mientras apartaba la silla que estaba tras su escritorio para sentarse junto a los otros dos hombres. Puesto que no los acompaña el muchacho, supongo que no lo han encontrado aún. ¿Han tenido noticias de él, por lo menos? Desvió la mirada de Buck a Roger, preocupado, pero sin perder del todo la esperanza. No, dijo Roger, y se aclaró la garganta, ni una palabra. Pero su hija ha dicho que... ¿Tal vez ha oído usted algo? La expresión de Fraser cambió de inmediato y se volvió algo más radiante. Bueno, no es exactamente que haya oído algo, pero... Se puso en pie, sin dejar de hablar, y rebuscó en su escritorio. Hace 2 o 3 días pasó por aquí un capitán de la guarnición, acompañado de un reducido grupo de soldados. El nuevo hombre al mando, ¿cómo se llama, Jenny? Jenny acababa de entrar con una bandeja en la que llevaba una tetera, tazas, una botella pequeña de whisky y un plato de tarta. El aroma le dio retortijones de hambre a Roger. ¿Quién? Ah, el nuevo capitán de los casacas rojas, Randall, dijo. Jonathan Randall. Jenny se ruborizó ligeramente y su padre sonrió al verlo. Roger tuvo la sensación de que la sonrisa se le congelaba en el rostro. Sí, creo que le has gustado, muchacha. No me sorprendería que volviera un día de estos. Pues de poco le va a servir, le espetó Jenny. ¿Es que lo has perdido, Ana Tahir? No, estoy seguro de que lo dejé. Brian se interrumpió mientras rebuscaba en el cajón. Sí. Carraspeó con una mano todavía dentro del cajón y, para su sorpresa, Roger comprendió cuál era el problema. El cajón tenía un compartimento secreto. Brian había guardado lo que fuera que estaba buscando en aquel lugar y en ese momento estaba intentando recuperarlo sin tener que revelar el secreto a sus acompañantes. Roger se puso en pie. ¿Me disculpa usted, señorita?, preguntó, saludando a Jenny con la cabeza. He olvidado algo en la alforja. Acompáñeme, añadió dirigiéndose a Buck. Puede que esté con tus cosas. Jenny pareció sorprendida, pero asintió, tras lo cual Roger salió a trompicones. Buck lo siguió, expresando su contrariedad con varios gruñidos. ¿Se puede saber qué demonios te pasa? ¡Ay, gorda! ¡Ah! Visitante que quiere escuchar la historia. A ver. Espera, gorda. ¡Ay! A ver, espera. No. ¡Ay, cosita más bonita! Hoy acá en la compu no, gorda. Uy, perdón. ¿Se puede saber qué demonios te pasa?, dijo Buck en cuanto estuvieron fuera de la casa. Te has puesto blanco como el papel ahí dentro y ahora mismo pareces un pez que lleva una semana muerto. Pues así me siento, dijo Roger lacónicamente. Conozco al capitán Randall, o mejor dicho, sé muchas cosas de él. Dejémoslo en que es la última persona a la que me gustaría revelarle la existencia de Jem. Oh, Buck se quedó perplejo, pero enseguida se recobró. Bueno, veamos qué es lo que ha traído y luego, si creemos que ese hombre podría tener al muchacho, vamos a hablar en serio con él.
Em, ¿Qué es lo que ha traído? Roger ahuyentó todas las imágenes horrendas que evocaba esa frase. Una oreja de Jem, un dedo, un mechón de cabello. De haberse tratado de alguna de esas cosas, sin duda los Fraser no se habrían mostrado tan tranquilos, pero ¿y si Randall había llevado alguna prueba repugnante oculta en una caja? Pero, ¿por qué? Buck tenía el ceño fruncido y estaba tratando de interpretar la expresión de Roger que, a juzgar por la del propio Buck, debía de ser aterradora. ¿Por qué iba a querer ese hombre haceros daño a ti o al muchacho? Nunca os habéis encontrado, ¿verdad? Esa, dijo Roger, tragándose sus propios sentimientos, es una excelente pregunta. Pero ese hombre, ¿sabes lo que es un sádico? No, pero está claro que es algo que no quieres cerca de tu chico. Espere, señor, ya las cogemos nosotros, es usted muy amable. Ya habían rodeado la casa y Matt Taggart, el jornalero, bajaba en ese momento por el sendero. Volvía del establo y llevaba una alforja en cada mano. Matt Taggart pareció sorprendido, pero entregó con gusto los pesados morrales y regresó a ocuparse de sus tareas. Deduzco que solo querías que saliéramos del estudio para que el pobre hombre pudiera manipular el cajón secreto con calma, comentó Buck. Y él lo sabe perfectamente. Pero ya que estamos, ¿tenemos que coger algo? ¿Y tú cómo sabes? Buck le sonrió con aire burlón y Roger renunció a la pregunta con un gesto de clara irritación. Sí, le daremos a la señorita Fraser el queso que compré ayer. Ah, la señorita Jenny, dijo Buck, expresando de nuevo su admiración con otro silbido. Ya tiene razón el capitán Randall, ya, menuda piel. Y menudas domingas, ya que estamos. Cierra el pico ya mismo. Buck obedeció y abandonó, sorprendido, el tono jocoso. ¿Qué? Dijo más serio. ¿Qué pasa? Roger hizo un esfuerzo y aflojó el puño. Es una historia muy larga, joder, y no tengo tiempo de contártela ahora. Pero es algo que sé desde el otro lado, desde mi época. Dentro de un año o así, Randall volverá y hará algo espantoso. Y que Dios me asista, no creo que pueda impedírsela. Algo espantoso, repitió Buck despacio. Clavó la mirada en los ojos de Roger, oscuros como la serpentina. ¿A esa muchacha tan guapa? ¿Y crees que no puedes impedírselo? A ver, hombre, ¿cómo puedes? Cierra el pico, repitió Roger terco. Ya hablaremos más tarde, ¿de acuerdo? Buck hinchó los carrillos sin dejar de observar a Roger, tras lo cual expulsó el aire con un resoplido de desaprobación y meneó la cabeza. Sin embargo, cogió la alforja y lo siguió sin discutir más. El queso, una pieza del tamaño de la mano extendida de Roger, envuelto en hojas desteñidas, fue recibido con alegría y llevado de inmediato a la cocina, por lo que Roger y Buck volvieron a quedarse a solas con Brian Fraser. Fraser había recobrado la compostura y tras coger de su escritorio un minúsculo objeto envuelto en un paño, lo depositó con suavidad en la mano de Roger. Gracias por las cosas lindas de mi gatita, Chloe se llama. Pesa muy poco para hacer un dedo. El capitán Randall me contó que el capitán Bancombe envió un mensaje a todas las patrullas. Una de esas patrullas regresó con esa moneda y la envió al fuerte William. Nadie había visto antes nada igual, pero en vista del nombre pensaron que tal vez tuviese algo que ver con su muchacho. ¿El nombre? Roger desató el cordel y el paquete se abrió. Durante un momento no supo qué era lo que estaba viendo. Lo cogió. Se trataba de un objeto ligero como una pluma que le colgaba entre los dedos. 2 discos, hechos de algo que parecía cartón prensado, unidos por un pedazo de cordel de color claro. Uno de los objetos era redondo, de color rojo, el otro verde y de forma octogonal. «Oh, señor», dijo, «oh, Dios mío». En los 2 discos aparecía impreso el mismo nombre, J.W. Mackenzie, junto a un número y 2 letras. Roger volvió despacio al disco rojo con dedos temblorosos y leyó lo que ya esperaba ver grabado ahí. R.A.F. Tenía en las manos las placas de identificación de un aviador de la RAF, la Royal Air Force, de la época de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ahí terminó el capítulo 43.
Vamos al capítulo 44, que se llama Anfis Bena. No sabes con certeza si esas cosas eran de tu padre, dijo Buck, señalando con la barbilla las placas de identificación. Roger aún tenía el cordel enrollado en la mano y las placas ocultas en la palma. ¿Cuántos Mackenzie hay, por el amor de Dios?, prosiguió Buck. Muchos. Roger se sentó en una enorme roca cubierta de liquen. Estaban en lo alto de la colina que se alzaba justo detrás del Alibroch. El Broch se hallaba debajo de ellos, en la ladera de la colina, y desde donde se encontraban veían el tejado cónico en forma de ancho espiral negro de pizarra, Pero no son muchos los que pilotaron aviones de la Royal Air Force durante la Segunda Guerra Mundial, y menos aún son los que desaparecieron sin dejar ni rastro. Y en cuanto a los que además eran viajeros del tiempo, Roger no recordaba lo que había dicho al ver las placas de identificación, ni tampoco lo que había dicho Brian Fraser. Cuando había empezado a percibir de nuevo todo lo que lo rodeaba, estaba sentado en la enorme silla de respaldo circular de Brian, con una taza de porcelana llena de té caliente entre las manos. Todos los habitantes de la casa se habían apiñado junto a la puerta y lo observaban en ese momento con miradas que iban de la compasión a la curiosidad. Buck estaba en cuclillas delante de él y lo observaba con el ceño fruncido en una expresión que podía ser de preocupación o de simple curiosidad. «Lo siento», había dicho Roger. Luego se había aclarado la garganta y había dejado su té intacto sobre el escritorio. Las manos le palpitaban debido al calor de la taza. Toda una impresión. Yo lo siento. Entonces, ¿tiene algo que ver con su chico?, había preguntado Jenny Fraser con una mirada de preocupación en sus intensos ojos azules. Creo que sí, gracias. Tras recobrarse del todo, se había puesto en pie con esfuerzo y había saludado a Brian con la cabeza. Gracias, señor. Me es imposible agradecerle todo lo que ha hecho usted por mí, por nosotros. Yo ahora mismo necesito pensar en lo que voy a hacer. Si me disculpa usted, señorita Fraser. Jenny había asentido sin dejar de mirarlo, pero con un gesto había indicado a las doncellas y a la cocinera que se apartaran de la puerta para dejar pasar a Roger. Buck lo había seguido, sin dejar de hacer comentarios tranquilizadores dirigidos a los presentes, y había salido con él de la casa. No habían hablado hasta llegar a la soledad que reinaba en la escarpada cima de la colina. Una vez allí, Roger le había explicado qué eran las placas de identificación y a quién habían pertenecido. «¿Por qué hay dos?», preguntó Buck, mientras acercaba un dedo con timidez para tocarlas. «¿Y por qué son de distinto color?». «Hay dos por si una quedaba destruida al morir el piloto», dijo Roger al tiempo que cogía aire con fuerza. «Y los colores están hechas de cartón prensado tratado con distintos productos químicos, sustancias, quiero decir. Una es resistente al agua y la otra al fuego, pero no sabría decirte cuál es cuál». Hablar de cuestiones técnicas hacía que le resultara mínimamente posible hablar, pero Buck, con una delicadeza desacostumbrada en él, estaba esperando que Roger hablara de lo que no tenía explicación. «¿Cómo han llegado las placas hasta aquí? ¿Y cuándo y bajo qué circunstancias las prendió Jeremiah Walter Mackenzie, católico, número de serie 448397651 RAF?» «Claire, mi suegra, te he hablado de ella, ¿no?». «Un poco sí, era evidente, ¿no?». Roger lanzó una risa breve. «Sí, como yo y como tú. Es fácil ser vidente cuando lo que uno ve ya ha ocurrido». «Ya ha ocurrido». «Oh, Dios», dijo en voz alta. Se encogió y apoyó la frente en el puño en cuyo interior tenía aún las placas de identificación. «¿Estás bien?», preguntó Buck al cabo de un momento. Roger respiró hondo y se incorporó. «¿Conoces la expresión hagas lo que hagas, estás condenado?». «Pues no, pero parece muy adecuada para un ministro de la iglesia», dijo Buck, curvando las comisuras de los labios en una especie de sonrisa. «¿Tú no tienes que predicar la idea de que siempre existe un camino para evitar la condenación?». «Ministro de la iglesia, sí». Respiró hondo de nuevo.
En la cima de las colinas escocesas había mucho oxígeno, pero por algún motivo en ese momento no parecía bastarle. No creo que la religión se edificara pensando en los viajeros del tiempo. Buck arqueó las cejas. «¿Se edificara?», repitió sorprendido. «¿Y quién construye a Dios?» «Todos lo hacemos», respondió en tono cortante. «Si Dios hace el hombre a su imagen, debemos devolverle el favor». «Ya». Buck reflexionó y finalmente asintió despacio. «No voy a decir que estés equivocado, pero de todas formas, Dios está ahí, por mucho que nosotros no sepamos qué es y qué no es, o no está». «Sí». Roger se pasó los nudillos bajo la nariz, que empezaba a gotearle debido al frío. «¿Sabes quién es Santa Teresa de Ávila?» «No», Buck le lanzó mirada. «Ni tampoco he oído jamás de un pastor protestante que tenga interés por los santos». «Yo siempre acepto todos los consejos, pero Santa Teresa le dijo una vez a Dios: si así es como tratas a tus amigos, no me extraña que tengas tan pocos. Dios tiene su propia manera de hacer las cosas». Buck sonrió. Era una de esas sonrisas confiadas tan poco habituales en él, y alentó a Roger lo bastante como para recuperar el control de la situación. «Bueno, Claire, mi suegra, nos contó unas cuantas cosas a Brianna y a mí, sobre lo que ocurrió cuando atravesó las piedras en 1743, y también sobre cosas que habían ocurrido antes de eso, cosas acerca del capitán Randall». Y, con frases breves y lo más frías que pudo, le contó la historia. La irrupción de Randall en Lallybroch cuando Brian Fraser no estaba, su ataque a Jenny Murray. Le contó también que Jamie Fraser, que por entonces acababa de llegar de París y aún estaba tratando de decidir qué hacer con su vida, había luchado por defender su hogar y el hogar de su hermana, que había sido arrestado y trasladado al Fuerte William, donde lo habían azotado casi hasta la muerte. «2 veces», añadió Roger, tras lo cual hizo una pausa para tomar aire. Tragó saliva con dificultad. La segunda vez, Brian estaba allí. Creyó que Jamie estaba muerto y tuvo un ataque de apoplejía allí mismo y murió. Tragó saliva de nuevo, es decir, morirá. «Jesús, María y José». Buck se persignó. Se había puesto pálido. «¿El hombre de esa casa morirá dentro de 1 o 2 años?» «Sí». Roger bajó la mirada hacia la blanca Lallybroch, tan serena como las ovejas que pasean en sus prados. «Y aún hay más. Lo que ocurrió después, justo antes del levantamiento». Buck alzó una mano. «Diría que ya es más que suficiente. Diría que lo mejor es ir al Fuerte William y acabar ahora mismo con ese cabrón malnacido. Digamos que es una medida preventiva. Es terminología jurídica», aclaró, con una expresión amable y condescendiente. «Una idea muy atractiva», se limitó a decir Roger, «pero si lo hiciéramos, ¿qué ocurriría dentro de 4 años?» Buck frunció el ceño sin comprender. Cuando Claire cruzó las piedras en 1743, conocerá, mejor dicho, a Jamie Fraser, un forajido a cuya cabeza se le había puesto precio recién llegado de Francia. Pero si lo que ocurrió con el capitán Randall no ocurre, Jamie no estará allí. Y si no está allí... «Oh». Buck frunció aún más el ceño al caer en la cuenta de lo que significaba. «Oh, sí, entiendo. Ni Jamie, ni Brianna, ni Jem, ni Mandy», terminó Roger la frase. «Exacto». «Oh, Dios». Buck dejó caer la cabeza y se frotó la piel de la frente con 2 dedos. «Hagas lo que hagas, estás condenado. ¿No era así?» «Tan complicado que la cabeza me da vueltas como una peonza». «Sí, lo es. Pero de todas maneras hay algo que debo hacer», dijo mientras pasaba suavemente el pulgar por la superficie de las placas de identificación. «Tengo que ir al Fuerte William para hablar con el capitán Randall. Tengo que averiguar de dónde han salido esas placas». Buck torció la cabeza para mirar las placas con los labios apretados y luego miró de nuevo a Roger. «¿Crees que tu hijo podría estar con tu padre de algún modo?» «No». Esa idea ni siquiera se le había ocurrido a Roger y por un instante lo sobresaltó. Luego se encogió de hombros y la descartó. «No», repitió con mayor firmeza. «Estaba empezando a pensar que a lo mejor Jem ni siquiera está aquí». La afirmación quedó flotando en el aire y comenzó a girar muy despacio. Roger miró a Buck, que parecía estar contemplándola
con el ceño fruncido. ¿Y por qué no?, preguntó bruscamente su antepasado. 1, porque no hemos encontrado ni rastro de él. Y 2, porque ahora tenemos estas placas. La levantó y la brisa sacudió los ligeros discos de cartón prensado. Hablas como tu mujer, dijo Buck con tono medio burlón. Ella también lo hace, ¿no? Exponer así las cosas. 1, 2, 3 y eso. Así es como funciona la mente de Brianna, dijo Roger, al tiempo que experimentaba un profundo cariño por ella. Es una persona muy lógica. Y si tengo razón y Jem no está aquí, ¿dónde está? ¿Ha ido a otra época o ni siquiera viajó? Como si la palabra lógica las hubiera desencadenado, ante Roger desfilaron varias posibilidades, a cuál más espeluznante. Estaba pensando, los dos nos concentramos en el nombre Jeremiah cuando atravesamos las piedras, ¿verdad? Sí, exacto. Bueno, Roger retorció el cordel entre 2 veces que me equivoco con la misma palabra. Roger retorció el cordel entre los dedos, lo que hizo girar muy despacio los 2 discos. ¿Y si hemos dado con el Jeremiah equivocado? Mi padre también se llamaba así. ¿Y si Rob Cameron no atravesó con las piedras con Jem? ¿Y por qué no iba a hacerlo?, lo interrumpió bruscamente Buck, que de nuevo lo sorprendió con el ceño fruncido. Su camioneta estaba allí, en Craig Nadan, pero él no. Es obvio que quería que pensáramos que las había atravesado. El motivo, sin embargo, se atragantó al pensarlo, pero Buck terminó la reflexión antes de que tuviera tiempo de aclararse la garganta. Lejarnos de allí para poder estar a solas con tu señora, dijo con el rostro ensombrecido por una rabia que en parte iba dirigida a Roger. Ya te dije que ese tipo la miraba demasiado. Puede que sí, se limitó a decir Buck, pero piensa un poco, ¿quieres? Aparte de lo que tuviera intención de hacer con Brianna, esas simples palabras evocaron tales imágenes que la sangre se le subió a la cabeza. Aparte de lo que tuviera pensado hacer, repitió con tanta serenidad como pudo, estoy convencido de que también quería comprobar si era cierto. Lo de las palabras. Y si es verdad que nosotros, o cualquiera en realidad, puede atravesarlas, al fin y al cabo, ver es creer. Buck hinchó los carrillos mientras pensaba. Entonces, ¿crees que estaba allí, esperando para ver si desaparecíamos? Roger se encogió de hombros. Eran tantos los pensamientos que se le arremolinaban en la mente que por unos instantes fue incapaz de hablar. Buck tenía los puños apretados y apoyados en las rodillas. Contempló la casa y luego echó un vistazo a su espalda en dirección a las montañas. Roger supo de inmediato qué estaba pensando. Se aclaró la garganta con una especie de ronco gruñido. Hace 2 semanas nos marchamos, dijo. Si pretendía hacerle daño a Brianna, ya lo habrá intentado. Jesús, como haya... No, Brianna no habrá permitido que les haga daño, ni a ella ni a los niños, prosiguió con la voz más firme que pudo. Si ha intentado algo, ya estará en la cárcel o enterrado debajo del Broj, señaló la torre con la barbilla. Muy a su pesar, Buck soltó una risilla burlona. Bueno, a ver, prosiguió Roger. Yo también quisiera volver corriendo a Craig Nadan, pero pensémoslo bien. Sabemos que Cameron se dirigió a las piedras después de haberse llevado a Jem. Lo más lógico sería que hubiera obligado a Jem a tocarlas para ver qué ocurría, ¿no? ¿Y si lo hizo? ¿Qué pasa si Cameron no puede viajar, pero Jem sí lo hizo para huir de él? Ajá. Buck meditó esa idea y al final asintió a regañadientes. O sea, pongamos que el muchacho tenía miedo de Cameron y viajó por accidente. ¿Estás diciendo que a lo mejor no intentó regresar de inmediato? A lo mejor no pudo. Roger tenía la boca seca y tragó para fabricar más saliva y poder seguir hablando. No tenía ninguna piedra preciosa. Y aunque hubiera tenido una, señaló a Buck con la barbilla, recuerda lo que te pasó a ti y eso que te llevabas una. Cada vez que lo intentas es peor. Y Jamie a lo mejor estaba demasiado asustado como para hacerlo. O tal vez lo intentara, no lo consiguiera y ahora esté perdido para siempre. No. Buck asintió. Por tanto, no es posible que esté con tu padre, ¿no? Dijo, aunque no parecía en absoluto convencido. Roger no soportaba seguir allí sentado.
Se puso en pie de golpe y se metió las placas de identificación en el bolsillo de la casaca. No lo sé, pero es la única prueba sólida que tenemos. Debo ir a comprobarlo. ¡Ay! Hasta ahí llegamos. Qué rápido que se pasó, qué emocionante. Bueno, hasta ahí llegamos. Mañana continuarán con el capítulo 45, Cura de Almas. Mi gatita no sé dónde se metió, por ahí debe estar, pobre. Yo siempre la tengo a UPA y hoy no debe entender que me tapaba todo y no la dejé. Así que bueno, muchas gracias a todas ustedes por acompañarme y mañana seguiremos escuchando. Muchísimas gracias. Hasta mañana. En un ratito les voy a contestar los mensajitos, ¿sí? Bueno, besos. Chao.